Bienvenidas. Mi nombre es Asier Arrizabalaga, miembro del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, y la verdad es que una alegría y un placer poder volver a estar hoy aquí y a la tercera sesión del ciclo de webinars que hacemos en colaboración, cooperación con Arindus. Y nada, volvemos a tener de nuevo a Leire por segunda vez y también vamos a tener hoy con nosotros a la doctora Monse Pérez García, que entre las dos pues, nos van a intentar dar unas pinceladas de cómo podemos afrontar el abordaje desde el plano más social de los cuidados paliativos, ¿no? O sea que bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra dedicación y muchas gracias también a todas las personas que estáis al otro lado. Seguro que vais a disfrutar y os dejo con ellas. Es que ricasco a las dos. Bueno, es que ricasco Suey por mostrar interés por este tema, sobre todo. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, yo voy a empezar a hablar del abordaje social en los cuidados paliativos. La dimensión social hace referencia a que los seres humanos necesitamos del grupo para la supervivencia, pero es que además necesitamos sentirnos conectados y necesitamos sentirnos reconocidos. La salud no depende solo del cuerpo y la mente, sino también de cómo vivimos en sociedad, es decir, de que tengamos unos vínculos seguros y de que nos aporten apoyo y también depende de nuestras condiciones de vida. El dolor social aparece cuando nos excluyen, cuando nos humillan, cuando sentimos que nos tratan de manera injusta, cuando sentimos aislamiento o soledad. Muchas veces en el curso de una enfermedad tenemos que dejar de hacer actividades que antes hacíamos, salimos menos de casa, las visitas puede ser que sean cada vez más infrecuentes, que sintamos la distancia física con las personas o distancia emocional, y también puede pasar que echemos mucho de menos a los seres queridos que ya no están con nosotros. También nos duele el sentirnos una carga, el sentir que no aportamos y que dependemos demasiado de los demás. También perder el rol nos puede resultar muy doloroso, porque hay personas que se identifican mucho con su trabajo o con su labor de cuidado y que cuando no pueden llevar a cabo estas tareas, sienten que pierden una parte de su identidad y esto puede afectar a su autoestima e incluso a su sentido de pertenencia. También podemos tener temor a ser olvidados, a dejar de existir en la memoria de los demás y luego a tener que vivir en una situación de mucha precariedad económica, que tengamos que vivir en malas condiciones, que no tengamos medios económicos para sustentar las necesidades básicas del día a día nuestras y de nuestra familia. Entonces, em, ¿cómo podemos aliviar este dolor? Pues escuchando. Escuchar significa conectar con el dolor de esa persona, validarlo y reconocer su experiencia y sus emociones. Intentar abrir una comunicación abierta en la que esa persona pueda expresar sus miedos, sus deseos y también cómo quiere hacer su despedida. Y luego también es importante facilitar que nos cuente su historia, que nos hable de lo que ha sido importante para esa persona, de sus logros, de sus valores eh, y también de cómo quiere ser recordada, de cómo quiere que le recordemos. Luego, por otra parte, también tenemos que explorar un poquito a ver qué recursos materiales y personales tiene y qué necesidades hay que cubrir. La soledad no deseada es un problema muy grave en Occidente, bueno, y en gran parte del mundo, y se ha convertido en una verdadera pandemia. Muchos gobiernos están desarrollando planes de investigación para intentar paliarlo.
En nuestra cultura, el cuidado tradicionalmente ha recaído en la familia. El concepto de familia está cambiando. Actualmente muchas personas consideran familia a aquellas personas que les dan apoyo y afecto, independientemente de que compartan genética o lazos legales. Respecto al constructo de familia tradicional, en los últimos 50 años también está habiendo muchos cambios, porque las familias cada vez son más pequeñas, se tienen hijos a edades más avanzadas, se tienen menos hijos, hay muchas familias uniparentales y en muchas familias muchos de los integrantes tienen que salir fuera pues por motivos de estudios o motivos de trabajo. Entonces, esto está ocasionando una crisis en los cuidados a nivel mundial, ¿eh? Es un verdadero problema. Luego, respecto a las familias, hay distintos tipos de familias, claro. Hay familias que están muy cohesionadas, en las que hay mucha armonía, mucho respeto y se validan mucho. En estas familias, el cuidado es algo innato y prácticamente no necesitan mucha ayuda externa. Pero luego hay familias que se relacionan de otras maneras, porque puede haber familias en las que las relaciones son más bien de dependencia y que el estilo de comunicación igual no es tan abierto, que igual hacen conspiración de silencio y esto no facilita nada la adaptación a la enfermedad y el proceso de morir. También hay algunas familias en las que los conflictos son tan grandes que en vez de un apoyo, en realidad pueden resultar perjudiciales. Yo, por ejemplo, he tenido un caso de una familia en la que había dos personas muy dependientes y tenían 5 hijos, pero en realidad solo ejercía de cuidador una de las personas. Entonces, aquí había una fragilidad social evidente y estas personas no eran capaces de interactuar de manera respetuosa entre ellas. Solo se achacaban reproches y solo hablaban del dinero. Entonces, hay que tener un poquito en cuenta el tipo de familia en el que se encuentra la persona a la que atendemos. Luego, también hay que valorar que en muchas familias también hay otros vulnerables. Puede haber personas en situación de discapacidad física o cognitiva, puede haber niños y también puede haber personas mayores. Entonces, es una prioridad el dar atención a todos y también es una prioridad integrarles a todos en la información, por supuesto que adaptada a cada uno, y en los cuidados, porque es importante que todos puedan sentirse que forman parte de lo mismo y que puedan sentirse útiles. También las mascotas deben ser tenidas en cuenta porque para muchas personas la relación con sus mascotas es muy profunda y necesitan su compañía en momentos de crisis como es la enfermedad. De hecho, en algunos hospitales permiten la entrada de mascotas para visitar a los dueños que están en situación de últimos días. Y bueno, me parece muy bonito. Luego, un pilar muy importante hoy en día en el cuidado son los amigos. Para mucha gente los amigos es la familia elegida y los amigos son fuente de bienestar y de sentido. Deben ser tenidos en cuenta. Todo este entorno suele llamarse entorno cuidador o entorno relacional. Entonces, aquí tenemos que valorar quiénes están disponibles, si tienen capacidad cuidadora, cómo es la historia emocional, si es una historia de vínculos de amor y de cuidado o si es de conflicto, si hay consumos, por ejemplo, pues que tengan un problema con el alcohol o con la droga, o que haya enfermedades físicas o mentales que les limiten para ejercer de cuidadores, y también cómo han afrontado otros procesos de enfermedad y muerte. A mí me ha llamado la atención que a veces me encuentro a personas de 70 años que les toca abordar el final de vida de sus padres y nunca han acompañado a nadie en un final de vida. O sea, culturalmente hay personas que no han tenido esta experiencia. Entonces, eso también debe ser tenido en cuenta. Siempre tenemos que identificar, junto con la persona a la que acompañamos,
qué relaciones le suponen un apoyo y qué relaciones le suponen un estrés. Y conocer el nivel de intimidad que desea tener con cada una de ellas. Luego, otro tema a tener en cuenta, que también puede ser un factor importante, son las asociaciones. Hay muchas asociaciones de pacientes que nos pueden permitir el conocer a personas que están en la misma situación y generar un vínculo de confianza y de conexión con ellas. Y esto puede ser muy beneficioso. Y luego, pues la comunidad. La comunidad es ese tejido social en el que se establecen vínculos entre personas que comparten una localización concreta o una cultura y que crean entre ellos interacciones de cooperación y de apoyo. Bueno, nosotros en Galdacao estamos desarrollando ahora un proyecto comunitario con la ayuda de Naomi Hasson y también de Agirre Lehendakari Center y por supuesto con la ayuda también del ayuntamiento. Y bueno, estamos haciendo como un mapeo primero de todos los agentes y de todos los recursos que hay en la comunidad, ¿vale? Y bueno, la verdad es que yo cuando he preguntado a algunos de los pacientes qué, qué actividades comunitarias conocían o llevaban a cabo, algunos me ponían esta cara de extrañeza. Y, y bueno, la verdad es que hemos seguido profundizando y vemos que hay brotes de esperanza, que la comunidad existe y que no solo se manifiesta en casos como en La Dana, en que cientos de miles de personas, muchos de ellos muy jóvenes, venían de todas partes para colaborar y para ayudar, sino que también en el día a día hay gestos de cuidado. Por ejemplo, hablando de este tema con una paciente de 89 años, un día me comentaba que para ella es más importante el hablar que el comer a su edad y que ella veía cómo a su vecino, que también es de la misma edad, le traían la comida de una empresa de catering. Entonces ella le propuso, oye, ¿por qué no comemos juntos? Entonces, esta mujer ha encontrado un propósito y una fuente de sentido en conectarse con el vecino. Y ella está muy ilusionada de hacer la comida para los dos. Me decía que antes, pues que a veces ella misma comía cualquier cosa y que no le daba mayor importancia a la comida, pero que ahora, pues el sentirse que tiene un propósito, pues a ella le llena el día. Y luego, pues que incluso hay días en los que los dos salen a comer fuera con alguno de los hijos de alguno de ellos. Entonces, si exploramos, vamos descubriendo que sí que hay actividad comunitaria. Eh, lo que pasa es que hay que explorarla. Y luego, pues dentro del concepto de comunidad están las ciudades compasivas o las comunidades compasivas o los portales compasivos o los Everysign Childs, ¿no? Esto es una metodología que pretende desarrollar acciones de sensibilización, formación, investigación, intervención comunitaria para activar redes de cuidado y acompañamiento alrededor de personas con enfermedad avanzada y duelo. Y bueno, la verdad es que en Galdacao nos ha sorprendido porque hemos descubierto muchísimos agentes, no solo el centro de salud, también el servicio de ayuda a domicilio, los distintos servicios del ayuntamiento, por ejemplo, de dinamización de personas mayores, de migración, de vivienda, asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres, farmacias. Y bueno, hemos visto que se llevan a cabo un montón de actividades, desde paseos en compañía organizados por una farmacia del pueblo hasta cineforum, club de lectura, muchas actividades. Los scouts también hacen actividades, la iglesia también, Cáritas también. Y, y bueno, poco a poco vamos ampliando un poquito los recursos con los que cuenta el pueblo. En Arindus pensamos que la enfermedad y la vulnerabilidad no afectan solo a la persona que lo protagoniza, sino que es algo que nos interpela a todos
Y creemos mucho en la comunidad y creemos que desde la comunidad se pueden apoyar los procesos de final de vida y de duelo. Ahora voy a hablar de otro tema que también es muy prevalente y que también es en ocasiones bastante grave, la claudicación del cuidador. Vemos con cada vez más frecuencia casos de cuidadores que son personas mayores, muy mayores, que igual es el único cuidador, o personas que también están enfermas. Y por otra parte, también vemos que hay otro perfil que son personas más jóvenes, pero que están atravesadas por la necesidad de ejercer de cuidadores, pues, de sus hijos pequeños o de otras personas con discapacidad. Y que además, pues, estas personas tienen que salir de casa para trabajar, para conseguir pagar los gastos que supone vivir. En ocasiones vemos que la sobrecarga del cuidado es exagerada para todas estas personas y se puede llegar a una situación de agotamiento total que es muy perjudicial no solo para ellas, sino también para todo su entorno y para las personas que tienen que ser atendidas. Traigo a colación esta diapositiva que ya nos habló Mónica en la primera webinar de la dimensión física, porque si tenemos en cuenta las distintas trayectorias en el final de vida, salvo la primera, que es la de muerte súbita, que aquí no hace falta cuidados, pero sin embargo sí que hay un mayor riesgo de que se complique el duelo. En las demás, sí que la trayectoria de cuidados también es distinta. Por ejemplo, el cáncer, que está más reconocido socialmente, no suele tener una trayectoria de final de vida tan larga, suele ser más previsible cuando se acerca al final. Sin embargo, en los casos de insuficiencia orgánica, como es, por ejemplo, la bronquitis crónica o la insuficiencia cardíaca, pues muchas veces vemos que estas personas van teniendo a lo largo de los meses o de los años numerosas crisis, muchas veces asociadas a ingresos. Y esto puede ocasionar un desgaste muy grande tanto para la persona enferma como para su entorno cuidador. Bueno, hay que hablar de la fragilidad. La fragilidad tiene la trayectoria de final de vida más larga y más sostenida y está llena de complicaciones y de necesidades y muchas veces pues no vislumbramos el final. Estamos muy acostumbrados a reconocer la fragilidad en las personas mayores. Y bueno, lo tenemos asociado a los síndromes geriátricos. Lo asociamos con personas pues, que ya empiezan a presentar dificultad para la deambulación o que presentan trastornos cognitivos o que empiezan con úlceras, depresión. También cuando vemos que empieza a haber muchas caídas o que hay episodios repetidos de infecciones de orina o de infecciones respiratorias. Pero la verdad es que la fragilidad se puede manifestar en todas las edades, porque también tenemos personas jóvenes, incluso niños, que debido a procesos oncológicos o a enfermedades neurodegenerativas presentan complicaciones propias de la fragilidad y que necesitan muchos cuidados y mucho acompañamiento. Esta diapositiva la he traído porque Euskadi ya es multicultural. Entonces, es algo que tenemos que tener también en cuenta cuando acompañamos a estas personas. Bueno, de la interacción va a salir mucha riqueza y bueno, nos va a permitir conocer otras realidades y así acompañarles mejor, porque estas personas pues tienen sus propias creencias y sus propios rituales en relación con la enfermedad, con la muerte y con el duelo. Entonces, pues bueno, otro reto para seguir aprendiendo. Y luego, vamos a tener en cuenta también otras realidades. Hay colectivos como el colectivo LGTBIQA+, que ya vienen con un importante dolor social. Si nos paramos a pensar un poco, las personas que se están haciendo mayores ahora y que pertenecían a este colectivo vivieron su juventud en un
en un medio dictatorial muy represivo y que les marginaba mucho y que les trató muy, muy, muy mal. Entonces, a mí no me sorprendió mucho tampoco cuando me encontré esta noticia el otro día, revisando un poquito, y es que se va a abrir en Madrid una residencia para este colectivo a finales de año. Y parece ser que estas personas, ellos refieren que aún a día de hoy, aunque se ha avanzado mucho en respeto, en algunas residencias no se han sentido cómodos ni a gusto y por eso pues han decidido abrir su primer centro residencial. Luego hay otro colectivo que también viene con mucho dolor, que es el de la enfermedad mental. Estas personas vienen de sufrir muchísimo estigma, muchísima incompresión, muchísimo aislamiento, muchísimas dificultades en el cuidado y cuando se presenta una enfermedad avanzada, pues son un colectivo que también presenta muchísima vulnerabilidad. Luego, pues vamos a valorar un poquito si la atención en el final de vida depende del código postal. Bueno, yo vivo en un centro urbano y bueno, yo lo que se me ocurre es que las diferencias que pueden surgir es que en un centro urbano, pues normalmente el centro de salud está bastante cerca, está accesible también para los médicos, para los domicilios, las farmacias también están accesibles, es más fácil hacer compras si en algún momento necesitamos algo. Hay centros de día, hay actividades culturales, hay psicólogos. Bueno, aparentemente hay bastantes más recursos que, por ejemplo, en un medio urbano. Desde mi mirada, a mí se me ocurre que en un medio urbano, pues puede ser que sea más difícil encontrar una persona que venga a ayudarnos con las tareas domésticas. Lo primero porque hace falta que tenga coche. A veces necesitamos igual de los demás para que nos hagan un recado, como por ejemplo ir a la farmacia. Y bueno, pues si el entorno es cuidador y las relaciones son buenas, pues bueno, puede ser que haya un buen tejido social y que podamos estar a gusto. Pero si las relaciones con los vecinos son de conflicto, pues yo creo que aquí se complica todo bastante, bastante más. Eh, y bueno, y ya pues, ¿qué decir de las personas que ni siquiera tienen un hogar donde pasar la enfermedad y el final de vida? Con todo esto, yo llego a la conclusión de que lo que tenemos que atender es la complejidad, porque atender el sufrimiento y la fragilidad humana es muy complejo, y más aún cuando estamos en culturas que valoran mucho la productividad y que hemos dejado de tener presente la muerte en la planificación de nuestra vida. Entonces, pues parece que si las cosas ya eran complejas, con el paso de los años hay que tener en cuenta más factores, que tenemos igual más dificultades para ejercer el cuidado y que, pues en principio, igual es un asunto que tenemos que compartir entre todos, que es un problema social, el del cuidado a las personas en final de vida. Y luego, esto es una reflexión que surgió en Galdacao cuando preguntábamos a las personas por sus necesidades y por sus sentimientos. Muchas personas mayores reconocían que se lo estamos haciendo muy complejo, que muchas veces cuando tienen que hacer una gestión administrativa, se les remite a que lo hagan por su cuenta directamente online, y que muchas veces se sienten que se les trata mal y que no se les está acompañando que es un tema que hay que poner remedio entre todos. Y bueno, sinceramente creo que no solo afecta a las personas mayores, que a los que no somos tan mayores, también a veces nos llega a resultar un poquito agresivo. Luego, voy a hablar de las instituciones, ¿vale? Bueno, he puesto estos tres logos porque yo trabajo en un centro de salud en Galdacao
Y bueno, yo los recursos institucionales con los que cuento para atender las necesidades de los pacientes son el ayuntamiento, el gobierno vasco y la diputación. Cuando nosotros, tanto la enfermera como yo, porque trabajamos en equipo, percibimos que una persona ya está entrando en una fase avanzada de enfermedad o que vemos signos de fragilidad, pues por las caídas, por las infecciones, por los ingresos, les solemos recomendar que acudan a los servicios sociales de base, que es lo del ayuntamiento, a que soliciten la valoración de la dependencia. Entonces, esto implica que nosotros les hacemos un informe de cómo es su estado de salud, de qué patologías tienen, de cuántos ingresos ha habido en el último año. También dejamos constancia de cómo es su situación cognitiva con el test del Minimental. Y bueno, también les hacemos el test del reloj, que la verdad es que es un test súper sencillo y que da un montón de información. El test del reloj consiste en que les hacemos que dibujen la esfera del reloj y que vayan colocando los números. Y luego les pedimos que pongan las manecillas del reloj en la hora actual. Bueno, y es increíble, ¿eh? Porque personas que en una conversación aparentemente no están muy mal, les hacemos el test del reloj y no son capaces de ponen todos los números juntos o los ponen en horizontal. O sea, la verdad es que hay que valorar bien, ¿eh? El estado cognitivo de las personas. También valoramos cómo es su situación funcional, porque esto determina mucho el tipo de ayudas que van a necesitar. Pues valoramos si son capaces de asearse, de ducharse, de vestirse, de comer, cómo se arreglan para utilizar el aseo, el baño, si son capaces de andar por sí solos o si necesitan bastón o silla de ruedas. Bueno, esto es un tema importante, ¿vale? A valorar en la valoración de la dependencia, porque en la valoración de la dependencia va por grados de necesidad de ayudas. Lo que les aconsejamos a todos es que activen el servicio de teleasistencia Betion. Este servicio les instala en casa, en su propio teléfono, un terminal con un micrófono y con un altavoz. Y luego ellos llevan la medalla que tiene un pulsador. Entonces, si ellos se encuentran en alguna situación de necesitar asistencia médica o porque se han caído o porque necesitan algún tipo de consejo, ellos al tocar el pulsador, por medio del terminal del teléfono, pueden hablar con una persona que les envía pues, el recurso que les hace falta. Luego también al activar este servicio, también se les ofrecen dispositivos de seguridad. Dispositivos, por ejemplo, de detector de humos, pues por si en algún momento se despistan y se dejan la sartén en el fuego, o detector de monóxido de carbono, por si en la vivienda hay algún problema con la caldera y tiene una mala combustión. Son sistemas también de seguridad que también están muy bien y que les solemos aconsejar. En muchas ocasiones llega el momento en que necesitan productos de apoyo, ¿no? Entonces, una vez que tienen hecha la valoración de la dependencia, a través de Guisatec pueden ellos tramitar pues los sistemas que necesiten. Pues puede ser que necesiten una grúa o que necesiten un colchón o que necesiten una silla de ruedas o un andador. Bueno, la verdad es que desde primaria lo que se solicita es el andador y la silla de ruedas, ¿eh? Es lo que suelen necesitar, ¿vale? Luego, muchas veces también es importante que adapten el domicilio. Nosotros, como les visitamos en sus casas, siempre insistimos mucho en que quiten las alfombras, porque pues, es una fuente de caídas importante y pueden resultar muy peligrosas. Pero a veces también necesitan adaptar el cuarto de baño. Por ejemplo, necesitan poner estas barras para poder agarrarse. Bueno, y lo más típico es que muchas veces lo que necesitan es quitar la bañera y cambiarla por un plato de ducha. Entonces, si tienen hecha la valoración de la dependencia, aportan ellos
pues un informe con un presupuesto y si se les da el ok, pues tienen una ayuda para llevar a cabo estos cambios en el domicilio. A veces el problema no está en sus casas, sino que es un problema que afecta ya a toda la comunidad, que haya barreras arquitectónicas, ¿vale? Entonces esto también se tiene en cuenta cuando se valora la dependencia, porque aparte estas barreras arquitectónicas muchas veces no son tan fáciles de corregir y exigen mayor tiempo para poder gestionarlas de forma adecuada. Entonces esto también se tiene en cuenta. Y luego, pues por supuesto, la situación económica, porque hay personas que no pueden afrontar los gastos que supone estar en su casa en una situación de fragilidad, de necesidad de cuidados y bueno, pues necesitan ayudas económicas y en muchas ocasiones incluso necesitan recurrir al banco de alimentos, o sea, no es nada raro, ¿vale? Luego, en final de vida, cuando empieza a hacer falta cuidados, es momento de tomar decisiones. Hay personas que pueden quedarse en su casa e incluso pueden ser cuidadas por sus familiares. En estos casos también se valora la situación económica porque hay prestaciones de ayuda para los cuidadores, ¿vale? En ciertos casos. Luego, hay otras personas que contratan ayuda externa, contratan cuidadores formales, ¿vale? Y también hay personas que utilizan otros servicios, como por ejemplo los centros de día o los centros residenciales. Esta es la página del Ayuntamiento de Galdacao orientada a personas mayores. Desde los ayuntamientos se gestiona el servicio de ayuda a domicilio. Aquí en concreto también tienen otro programa que es de dinamización de personas mayores y también tienen centros socioculturales de mayores. En estos programas pues hacen actividades, hacen excursiones, también hacen actividades de memoria, también hacen un poquito de gimnasia de mantenimiento. Bueno, y sobre todo lo que hacen es generar vínculos y relaciones entre ellos. Y la verdad es que funcionan súper bien. Dentro del servicio a personas mayores también está el programa Saindus, que lo tienen todos los ayuntamientos, lo que pasa es que a veces se llama de otra manera, ¿eh? Puede llamarse Sainchea o Saindu o de diferente manera. Esto es un servicio que ofrecen de apoyo para las personas cuidadoras. A las personas cuidadoras, pues les forman en cuidados, pues cómo hacer las transferencias, cómo cambiar un pañal, cómo se utiliza un enema y también sobre todo les hacen mucho apoyo emocional y la verdad es que los familiares están muy satisfechos con el programa Saindus. Y bueno, como hemos visto que tenemos que atender cosas muy complejas y que esta complejidad lo que conviene es atenderla entre todos, también conviene atenderla cuanto antes. Entonces, se puede hacer una planificación anticipada de la atención, que por supuesto cuando estamos ya en un estado de fragilidad, pues a mí me parece imprescindible porque si no puede llegar un momento en el que tengan que decidir por nosotros y muchas veces esa decisión puede pesar mucho a nuestras familias. Entonces, es posible hacer una planificación anticipada de la atención e incluso es posible dejarla registrada por escrito de forma oficial mediante el documento de voluntades anticipadas. Esta es la página del Gobierno vasco donde viene la información que hace falta para gestionarla. Y bueno, el documento de voluntades anticipadas lo puede hacer cualquier persona mayor de edad que no esté incapacitada judicialmente y que actúe libremente. Antes hacía falta 3 testigos que demostrasen que la persona era competente y que no venía coaccionada. Actualmente ya no hace falta testigos porque hacen de testigo las personas registradoras.
El documento se puede registrar en una notaría, pero se puede hacer también de forma gratuita en los centros las tres comunidades, las tres provincias tienen centros de registro, ¿vale? En las tres capitales. Y luego además hay personas que están formadas como registradoras. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro de salud, una médica y una enfermera son registradoras. Entonces, ellas mismas hacen charlas con un grupo de personas en las que les informan de lo que es el documento de voluntades anticipadas y ellas luego finalmente hacen el registro. Este documento nos permite, lo primero, de dejar constancia de lo que queremos y de lo que no queremos. De lo que queremos en cuanto al lugar donde queremos ser atendidos y de lo que no queremos, pues respecto a tratamientos que no estamos dispuestos a soportar ni a tolerar, ¿vale? También nos permite nombrar un representante, porque este documento se utiliza cuando nosotros no podemos expresarnos. Entonces, el representante va a hablar por nosotros y si hay alguna duda en la interpretación del documento, pues lo puede clarificar. Y este documento permite también donar órganos e incluso este documento permite solicitar la prestación de ayuda a morir, la eutanasia. En Galdacano, por ejemplo, hace ya 3 años se hizo una eutanasia a una persona con demencia, pero que esta persona, estando bien, había dejado escrito en su documento de voluntades anticipadas que si en algún momento padecía una demencia grave, en el momento en el que no fuera capaz de reconocer a su familia ni de valerse por sí misma, que en ese momento es cuando deseaba la eutanasia. Y bueno, gracias a que esta mujer lo dejó tan claro, pues no hubo ninguna duda en la interpretación y se le pudo facilitar la ayuda para morir. Y bueno, la verdad es que aunque todos no pueden hacer el documento de voluntades anticipadas, todos pueden hacer una planificación de cómo quieren ser atendidos. Plena Inclusión es una asociación a nivel estatal de personas con discapacidad y ellos tienen materiales y documentos para ayudar a personas con discapacidad o personas de edad muy avanzada o con deterioro cognitivo para que puedan decidir cómo quieren que sean sus cuidados. Y bueno, voy a terminar ya. Bueno, al reforzar esta dimensión se preserva la dignidad, la autonomía y el bienestar no solo del paciente, sino de todo su entorno relacional. Y bueno, con esto termino y le doy paso a Monse. ¿Queréis que comentemos ahora algo o luego? Seguimos, ¿no, Monse? Y luego hacemos... Vale, venga, pues dejo de compartir. Bueno, yo soy Monse, soy también otra compañera médica, también de Arindus, y gracias, Leire, por todo lo que nos has explicado súper bien. Y ahora entramos un poquito más en lo que es la parte de lo que haya iniciado a hablar, que son las comunidades compasivas. Y bueno, pues en un primer momento vemos cuáles son estos determinantes, ¿no? De la salud, que al final esas redes sociales y comunitarias están dentro de estos determinantes, las condiciones de vida, de trabajo, las condiciones socioeconómicas, culturales, todo al final lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? No solamente esa parte más física de edad, sexo, factores constitucionales, sino todos los demás factores y determinantes que son más de carácter social y al final son muy importantes, ¿no? Yo siempre suelo decir que si
la salud la entendemos como un taburete de 4 patas, entenderíamos muchas cosas, porque si bien una de esas patas es la pata física, hay otra que es la psicológica emocional, otra que es la social y otra que es la espiritual. Y para que el taburete se sostenga y nos acompañe y nos sostenga a nosotros, tenemos que tener las 4 patas perfectamente asentadas y perfectamente fuertes. Cuando hablamos del modelo de atención centrada en la persona, que a todo el mundo se le llena mucho la boca con este modelo y a veces nos cuesta tanto hacerlo de verdad. Si ponemos a esa persona realmente en el centro, como nosotros la tenemos aquí en este esquema, tenemos una primera red, que es la red más cercana a esa persona, la red familiar, la red convivencial, una red más vecinal, una comunidad y más afuera ya los servicios sanitarios, los servicios sociales y lo que son toda la parte institucional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero si vamos haciendo esas ondas siempre centrado en la persona, cuando nosotros desde nuestro trabajo como médicos, como fisioterapeutas, como enfermeras, como cualquier persona que esté atendiendo el área del cuidado de otra persona, si realmente a esa persona la ponemos en el centro, tenemos que ir explorando poco a poco todas esas posibilidades que esa persona tiene a su alrededor y en la enfermedad crónica todavía más. ¿De dónde surge este tema de las comunidades compasivas? Hace ya unos años, un profesor, Alan Gallagher, que era un profesor de salud pública, hizo un estudio y se determinó que ahora seguramente si lo repitiéramos saldría muy, muy parecido, que los profesionales no podemos estar más de un 5% del tiempo que estos pacientes tienen. El 95% del tiempo de nuestros pacientes, de esas personas a las que nosotros acompañamos y atendemos, esas personas están solas y están en su entorno, pero muchas, muchas están solas. Y al final, ese cuidado y ese acompañamiento, sobre todo en el final de la vida, pero en todo el proceso de vida, es importante recordarlo, es tarea de todos. Y todos tenemos que estar implicados. A pesar de esas caras que ponían las personas cuando Leire les preguntaba sobre la comunidad, ¿no? Y a veces tenemos como hay un pozo en la cabeza de comunidad igual a algo religioso, a ver de qué me va a hablar, comunidad, no, pero hay comunidad de vecinos, hay muchas comunidades, tenemos que tener una mente muy abierta y somos seres relacionales, no se nos puede olvidar eso, ¿no? Que siempre necesitamos a la otra persona que esté a nuestro lado para poder compartir. Muy bonita la experiencia esa de la señora de 89 años que ha encontrado en su vecino y en el poder compartir la comida una forma de seguir hacia adelante, ¿no? Las ciudades compasivas, los que os he comentado, el concepto fue desarrollado por el profesor Alan Gallagher. Es un enfoque de salud pública, esto nunca se nos tiene que olvidar, es muy importante porque la promoción de esta salud al final es responsabilidad de todos, ¿no? Y a veces, como hacemos estos compartimentos estancos, eh, tenemos que darnos cuenta, salud pública y Osakidetza a veces no tienen casi contacto. Es curioso. Yo tengo la gran fortuna de trabajar en un centro de salud que comparte espacio con salud pública y tengo muchas conversaciones con mis compañeros de salud pública, pero a veces se nos olvida que esto existe, ¿no? Estamos en nuestra dinámica del curar, 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 curar y el acompañar o el cuidar a veces se nos olvida y la salud empieza en ese cuidado, ¿no? Tiene que ser un enfoque holístico, esa atención, ese cuidado al final de la vida. Al final se entiende dentro de una comunidad en la que las personas se apoyan, en las que se tejen lazos bidireccionales, ¿no? Desde la persona que está acompañando a la persona que es acompañada, ¿no? La asociación, esa interreacción, interrelación social es importantísima y entonces hay muchas asociaciones. Hay un tejido asociativo en Euskadi terrible y esta mañana justo compartía porque había un evento transfronterizo aquí en Irún, yo estoy viviendo en Irún ahora mismo,
Y hay un programa que es el programa NetCare, que si alguno está interesado me podéis preguntar, o si no podéis buscar en internet, que hay mucha documentación. Y es un programa transfronterizo para los cuidados y para el tema de la longevidad. Entonces, cuando se mapea las zonas, como están mapeando ahora en Galdacao, como mapeamos nosotros en su día en Bidasoa, para conocer todo lo que existe, te das cuenta de el gran tejido asociativo que existe y el poco conocimiento que tenemos muchos profesionales de lo que tenemos a nuestro alrededor para poder orientar, acompañar a esas personas que se acercan a nosotros para buscar nuestra opinión como médicos, como fisios, como enfermeras, y al final ese acompañamiento, ese saber dónde poder dirigirles de alguna manera o orientarles, mejor dicho, es muy importante, ¿no? Y lo que buscamos desde las comunidades compasivas, desde las ciudades compasivas, es favorecer la creación de una sociedad que sea más sensible, más receptiva, más participativa ante las necesidades que tienen las personas y que todos vamos a tener. Una sociedad que sea más compasiva, porque al final no se nos tiene que olvidar que si hemos nacido, hemos de morir. Esta es la única verdad absoluta que tenemos. Todos los que hemos nacido hemos de morir y eso es así. Y cuando hablamos de compasión, a veces también nos pasa eso, ¿no? Que decimos, la compasión, me compadezco de alguien, me da pena. No, no es esta compasión. No es que nadie me dé pena, sino que yo me acerco, observo el sufrimiento que tiene una persona, lo comprendo y me motivo para hacer algo que le pueda acompañar, que le pueda ayudar a mitigar ese sufrimiento. El doctor Enrique Benito habla de la empatía en acción, ¿no? Porque yo observe el sufrimiento de otra persona y me compadezca de él, el sufrimiento va a seguir existiendo. Si no me acerco, si no acompaño, si no escucho, si no entiendo lo que esa persona está pasando y hago algo en la dirección que esa persona desea, no estoy siendo compasivo realmente. Y Gonzalo Brito, que si no le conocéis os invito a conocerle, tiene bastantes cosas escritas y es un alma bella. Dice que la compasión es el reconocimiento del sufrimiento cuando está presente, en vez de esa evitación o negación del sufrimiento, unido a ese deseo genuino de intentar aliviarlo y prevenirlo. Esto sería la empatía en acción, ¿no? Y existe un documento que es la Carta por la Compasión que se escribió, se redactó en noviembre del 2009, ahí en 12 de noviembre del 2009, y Karen Armstrong hizo un trabajo de investigación de qué se entendía y cómo era, ¿no? Y de ahí al final salió que una ciudad compasiva es una ciudad incómoda, una ciudad que se siente incómoda cuando alguien no tiene hogar o tiene hambre, incómoda si no se ama a cada niño y se le ofrecen oportunidades para crecer y prosperar, incómoda cuando no tratamos a nuestros vecinos como quisiéramos que nos trataran. Una ciudad compasiva, las personas se sienten motivadas por la compasión para asumir la responsabilidad del cuidado mutuo. Y os voy a poner, a ver si la tecnología me lo permite, la Carta de la Compasión. ¿Me decís si se oye, por favor? The principle of compassion lies at the heart of all religious, ethical, and spiritual traditions, calling us always to treat all others as we wish to be treated ourselves. Compassion impels us to work tirelessly to alleviate the suffering of our fellow creatures. To dethrone ourselves from the center of our world and put another there. To honor the inviolable sanctity of every single human being. Treating everybody without exception. With absolute justice, equity, and respect. It is also necessary in both public and private life to refrain consistently and empathically from inflicting pain. To act or speak violently out of spite, chauvinism, or self-interest. To impoverish, exploit, or deny basic rights to anybody. And to incite hatred by denigrating others, even our enemies. Is a denial of our common humanity.
We acknowledge that we have failed to live compassionately. And that some have even increased the sum of human misery in the name of religion. We therefore call upon all men and women to restore compassion, To the center of morality and religion. To return to the ancient principle that any interpretation of Scripture That breeds violence, hatred, or disdain is illegitimate. To ensure that youth are given accurate and respectful information About other traditions, religions, and cultures. To encourage a positive appreciation of cultural And religious diversity. To cultivate an informed empathy With the suffering of all human beings. even those regarded as enemies. We urgently need to make compassion a clear, luminous, and dynamic force in our polarized world. rooted in a principled determination to transcend selfishness. Compassion can break down political, dogmatic, ideological, and religious boundaries. Born of our deep interdependence, compassion is essential for human relationships and to a fulfilled humanity. It is the path to enlightenment and indispensable in the creation of a just economy and a peaceful global community. Bueno, pues esta es la carta de la compasión, que la podéis encontrar. Cuando dentro de la carta de la compasión habla también de que una ciudad compasiva es una ciudad incómoda cuando no tratamos a nuestros vecinos como quisiéramos que nos trataran. Ahí hay como un plus que añadiría. Para los que no conozcáis, hay una terapia que es la terapia de la dignidad, que también es bien interesante conocerla. Y para mí supuso un antes y un después en cómo hago las cosas, ¿no? Porque para mí esta frase era muy importante, ¿no? El no tratar a nadie como no me gustaría que me trataran a mí. Pero con la terapia de la dignidad aprendes a que realmente lo que a mí me gusta no tiene por qué gustarle al otro. A la otra persona no tiene por qué gustarle las mismas cosas que me gustan a mí. Entonces es bastante más interesante preguntar a esa persona realmente qué necesita, en qué le puedo acompañar, en qué le puedo ayudar. Entonces, ya no es pensar, no voy a hacer esto porque a mí no me gustaría que me lo hagan, sino avanzar, ponernos delante de la otra persona y preguntarle, ¿hay algo más en lo que yo te pueda ayudar? ¿En qué te puedo acompañar? Y en cuanto a lo que es información sobre comunidades compasivas, podéis encontrar muchísimas cosas. Incluso tenemos una tesis doctoral de una muy buena amiga, de Silvia Librada, una persona que trabaja desde hace mucho tiempo en el mundo de las comunidades compasivas y que nos ha acompañado en la apertura de unas cuantas comunidades. Es un estudio descriptivo con un diseño de corte longitudinal con 2 medidas transversales pre y post intervención y es muy, muy interesante. Y hay una monografía de la SECPAL que también está, ya lleva tiempo hecha y igual habría que hacer algunas revisiones poco a poco, pero que es muy interesante también. Digo, por si tenéis ganas de poneros en marcha con alguna cosa dependiendo de dónde viváis vosotros, ¿no? Igual que están en Galdácano ahí avanzando con Galdácano Seugas. Y este movimiento de las comunidades compasivas, de las ciudades compasivas, es un movimiento que es internacional, que nosotros, por ejemplo, tanto Sopela Surekin, como Getxo Surekin, como Bidasoa Surekin, como Pamplona Contigo, como ahora Galdakao Seugas, más o menos buscamos y llevamos la metodología del todos contigo, pero en Euskadi, por ejemplo, hay muchas comunidades compasivas. Ahí tenéis el mapa de las comunidades compasivas de Euskadi y no todas siguen este modelo. Hay otras comunidades compasivas que lo van haciendo de otra manera, pero al final el fin es el mismo, ¿no? Es acompañar, es estar presente, es crear redes y lazos con las personas allá donde viven. Dentro del plan estratégico de cuidados paliativos que tenemos ahora mismo en Euskadi, hay un objetivo estratégico, el objetivo número 8, que también habla de esta coordinación y del trabajo en red con otros agentes sociales y comunitarios, y se contempla la intervención comunitaria, igual que se contempla también la participación ciudadana en la estrategia sociosanitaria. Pero yo sí que os diría una cosa, que era una de las reclamaciones que hacía yo esta mañana en el NESCAR,
que es que al final el papel lo sujeta todo. En el papel todo está escrito. Nos puede gustar más o menos la redacción de lo escrito, o estar más acuerdo o más en desacuerdo con lo mismo, pero el papel lo sujeta todo, pero nos tenemos que bajar al suelo y tenemos que ir a la práctica y tenemos que ir a la acción. Esta mañana los compañeros franceses decían lo mismo, ¿no? Podemos seguir teniendo proyectos metidos en los cajones, tenemos que salir a la calle y salir a la acción, ¿no? Y un poco lo que se está haciendo ahora en Galdakao es eso, lo que se está haciendo en muchos sitios es eso, lo que hicimos en Bidasoa también fue eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿A quién nos vamos a dirigir y para qué, ¿no? Desde una comunidad compasiva. Y el qué es a prestar esa atención, ese acompañamiento individualizado. Nosotros hablamos del triángulo de la atención entre los profesionales, la familia y el paciente, la persona que está, perdón. La persona que está necesitando ese acompañamiento individualizado. Y en las comunidades compasivas, ¿quién hace las cosas? Pues normalmente personas voluntarias. Sí que puede haber en un momento dado un conector comunitario que en un momento dado puede estar ligado a alguna institución. Creo que en Galdakao Seugas ahora mismo la conectora comunitaria es una persona del ayuntamiento, pero la inmensa mayoría somos personas voluntarias. ¿A quién va dirigido? A pacientes con enfermedad crónica avanzada y o necesidad de cuidados paliativos y a sus familiares, siempre dentro de ese triángulo terapéutico, ¿no? Que los familiares son parte fundamental de la persona. Entonces ahí también nos saldrían distintas dudas, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen familia? ¿Qué pasa con esas personas que se han quedado solas? ¿Quién es su familia? ¿O cómo podemos paliar esa falta de familia, ¿no? Surgen muchísimos interrogantes para seguir avanzando. ¿Y para qué se hacen las comunidades compasivas? ¿Para qué este movimiento, ¿no? Para aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Es ese unir esa red que, como dice un buen amigo con mucha historia a sus espaldas en el mundo de las comunidades compasivas, es una red, no como la red de pesca que te coge y que te oprime, ¿no? Como que te atrapa, ¿no? La red para pescar, sino como esa red de los acróbatas que cuando un acróbata cae sobre esa red, la red le recoge, le acoge y le impulsa de nuevo. Y así es como nosotras tenemos que ir tejiendo esa red. Nosotras en Bidasoa siempre hablamos de seguir tejiendo bonito, ¿no? Tejer bonito con los otros agentes sociales de nuestra comunidad. ¿Y cómo hacemos esto? Pues hay que observar qué es lo que existe en nuestras comunidades, como bien decía antes Leire, mapear, pero también tener en cuenta que a veces estamos mapeando lo ya mapeado. Entonces, preguntemos qué se ha hecho ya, porque a veces perdemos tiempo, esfuerzo y energía en hacer una actividad que alguien ya la hizo. Y no es necesario que nosotros hagamos todo. Si ya está hecho, ya está hecho. Si hay voluntarios de otras asociaciones, ¿por qué mi comunidad tiene que tener voluntarios? No, dejamos esa red de voluntarios de otras agentes sociales. Y eso sale de la observación, sale de la escucha, esa escucha atenta, real, de valorar y de validar las cosas que tenemos ya instauradas en nuestra comunidad. Tenemos que seguir identificando cuáles son esos espacios de comunidad, esos espacios donde los agentes sociales se mueven, identificar cuáles son las necesidades de las personas que tenemos en nuestros barrios enfoque, visibilizar todo lo que existe. Hay tantas cosas, de verdad, es que no podéis imaginaros la cantidad de cosas que existen, la cantidad de gente bonita, de almas bellas que existen y que les tenemos que dar el valor que se merecen y visibilizarlo todo. Y empoderar en general
a las personas porque hay mucha capacidad latente, mucha. Y esas capacidades latentes hay que acompañarlas y ponerlas en valor y que nos lo creamos y que se lo crean ellas también. Y todo esto acompañándolo desde el corazón con una escucha atenta, esa validación, esa identificación, visibilizando, empoderando y observando otra vez y vuelta a empezarnos como un círculo, ¿no? De acción, reflexión, acción. Y volvemos a hacer algo y volvemos a reflexionar. Y es una dinámica de ciclos que vamos repitiendo para poder avanzar. Nosotros en Bidasoa, bueno, nuestro inicio fue desde el entorno de Osakidetza, porque así lo quisimos hacer para intentar entrar en historia clínica, como conseguimos entrar. ¿Y por qué Bidasoa Zurekin y no Irún Zurekin o Ondarribia Zurekin? Pues porque esta comarca tiene una entidad propia. Yo cuando vine de Bilbao a trabajar aquí a la OSI Bidasoa, pues recuerdo perfectamente, además me acuerdo hasta dónde estaba en una plaza que le llaman Moscú, aquí en el pueblo. Naomi me llamó y me dijo, Monse, ahora que estás en Irún, ¿no te apetece empezar a hacer cafés allí, empezar a tejer allí red? Y dije, de una, sí, voy a por ello, empezamos a hacerlo, ¿no? Y empecé a observar cómo era esta zona, ¿no? Porque todavía estaba recién llegada y vi que la comarca tiene entidad propia y es una comarca que consta en la parte española de dos pueblos, que son Irún y Ondarribia, y al otro lado está Hendaya. Y incluso a veces vamos hasta Gorchirias, ¿no? La gente de Navarra, Cinco Villas, también está un poco en esta comarca, ¿no? Y tiene como una entidad tan propia que tenía que ser así, tenía que ser comarca compasiva, no podía ser ni ciudad ni pueblo, tenía que ser la comarca completa. Y esas son un poquito las actividades que ya llevamos una temporada, un tiempo larguito haciendo, los Deep Café, que son cafés, momentos donde nos encontramos para hablar sobre la muerte y el morir, que digo yo, y se hace uno en Irún una vez al mes, otro en Hondarribia una vez al mes y otro en Hendaya. El de Hendaya a veces es mensual, otras veces bimensual, dependiendo la facilitadora cómo pueda hacerlo. Y los voluntarios que tenemos para acompañar no son voluntarios de Bidasoa Zurekin, es lo que os decía antes, son personas voluntarias de otros agentes sociales, de Cáritas, de la DIA, de la Cruz Roja, de Nagusilán, y por eso tejemos bonito, porque nos coordinamos entre nosotros para hacer esos acompañamientos, ¿no? Hacemos también talleres de sensibilización, de formación, estamos iniciando 2 tejedores comunitarios, bueno, pues una serie de actividades que os voy a ir mostrando algunas cositas y luego si queréis podemos hablar de ello. La parte de sensibilización, bueno, pues ahí es un poco cuando empezamos nuestro primer Deep Café, que fue en el 2021, perdón, y ese panel que veis ahí, eso es el hall de nuestro hospital, eso es plena pandemia y bueno, pues a una serie de personitas se les ocurrió hacer a nivel nacional un festival que se llama Dando Vida a la Muerte, en noviembre del 2020. Y una de las actividades era poner un cartel o una pizarra donde se cuestionara antes de morir quiero, ¿no? El aurretik nahi dut y el aurretik nahi dut. Claro, esto en plena pandemia en el hall de un hospital. Fue muy significativo, fue muy bonito, interpeló mucho a muchas personas y de distintas maneras. Y la verdad que tenemos un grato recuerdo de esta actividad. Pero como estas actividades hay otras, ¿no? De sensibilización. Se hacen distintas actividades de información y de formación, distintos cursos, distintos espacios como este webinar, por ejemplo, para dar a conocer, o en las escuelas cuando se hizo la gestión del duelo en la familia, cómo hablar a los niños, a las niñas y a los adolescentes de la muerte. En una escuela tuvimos el honor de poder acompañarles durante el proceso de enfermedad de una mamá, porque el andereño nos conocía y nos preguntó una serie de pautas para acompañar a los niños de la clase, y una vez que había fallecido la mamá, el resto de los aitas nos
pidieron hacer una charla y tener un espacio de descarga y de cómo atender las necesidades de sus niños, ¿no? Y entonces son cosas que se van dando en el pueblo y que van siendo muy bonitas. Bueno, son distintas actividades, ahí veis desde charlas divulgativas hasta espacios de encuentro, el duelo perinatal, cineforum, bueno, distintas cosas que vamos haciendo, ¿no? Y estas son las últimas cosas que estamos haciendo, así en plan de hacia dónde vamos avanzando, ¿no? De tejiendo esos espacios de encuentro ya más dedicados a la persona mayor, a la soledad, a la cronicidad, ¿no? Y estos son los dos espacios que tenemos ahora mismo abiertos en 2 barrios de Irún. Uno es el barrio de Lichu, que son desayunos, y en el barrio de Artía han decidido que sean meriendas. El formato es el mismo. En breve abriremos otro en el centro de Irún, en la asociación de vecinos, y hay otras 3 asociaciones de vecinos de las 18, 19 que hay en el pueblo interesadas en tejer esta red, ¿no? ¿Qué hacemos en estos espacios? Pues la asociación de vecinos convoca a los mayores del barrio que quieran acudir. Libremente se decide qué día y en qué horario. Y en esa primera reunión se toman las decisiones de cada cuánto va a ser. En el Ichu Lápiz empezamos una vez al mes y ahora ya es quincenal. En Artía, desde el inicio dijeron que una vez al mes les parecía muy poco, que de una tenía que ser mínimo cada 3 semanas y ahora ya es quincenal también. En el Ichu ya la están pidiendo semanal y lo harán semanal, poco a poco. Y a principio de trimestre se habla con las personas y las personas deciden de qué temas quieren hablar, qué actividades quieren hacer. Entonces se hace la programación del trimestre y así trimestre a trimestre vamos avanzando. Lo mejor de todo esto no es ni de qué se habla, ni quién es el ponente, ni qué estamos tratando, porque al final son temas de conversación. Lo mejor son los lazos que se están haciendo entre estas personas. Ayer, por ejemplo, que estuvimos en Artía en la merienda en compañía, había 2 personas de las habituales que faltaron y era porque a una le estaban operando y la otra le estaba acompañando en el hospital. Hay esos lazos que se van tejiendo en estas actividades de las comunidades compasivas son tan importantes para el día a día. Cuando empezamos a trabajar con los tejedores comunitarios, con los faros de luz en el vecindario, con distintas actividades que se van haciendo, se genera una energía tan bonita que hay muchas personas que dicen, bueno, es que cuando estoy aquí y cuando estoy acompañando, me duele menos todo. Y es tan bonito escucharles cómo hablan y cómo se acompañan. Y luego, pues, de estas actividades han surgido otras. Por ejemplo, en el Ichu, ahora se quedan una vez a la semana unos cuantos que les gustan a todos los juegos de mesa y la asociación de vecinos les ha permitido un espacio para hacer un día a la semana juegos de mesa. Entonces, se van creando unas dinámicas muy, muy, muy bonitas. Y ya vamos terminando para que podamos hablar tranquilamente con 2 frases que a mí me encantan. Una de Begoña Román, persona que si no habéis leído nada de ella os recomiendo que leáis. Y Begoña dice que todos somos hijos del cuidado, todos somos dependientes, vulnerables, necesitados. La solidaridad es un deber, un compromiso y una responsabilidad. Y Emilio Herrera, un compañero que tuvo una importancia marcada en el inicio de las comunidades compasivas, dice algo tan bello como: cuando nada se puede hacer mucho, porque cuidar de otro es un hermoso privilegio. Ayudar a quien sufre es parte de la esencia de nuestra humanidad. Acompañar en la vida y en la muerte es un valor que nos da sentido como sociedad y como comunidad. Así que bueno, nosotros en Bidasoa seguimos tejiendo nuestra comarca compasiva. Esta es una diapositiva que solemos utilizar en nuestras charlas de sensibilización para animar, ¿no? Siempre les decimos anima seite. Y bueno, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Ahora dejo de compartir y podemos estar conversando en todo lo que podemos hacer, que es mucho, porque
cuando no podemos curar, siempre, siempre podemos cuidar y debemos hacerlo. Gracias. Pues me ha dejado sin palabras, Monse. La verdad es que he tenido la suerte en poco tiempo de escucharte dos veces. Te seguía, pero no había podido estar en tus ponencias y una gozada, Leire también, una gozada tu presentación. Yo la verdad es que cada vez estoy más contento de haber organizado este ciclo de webinars. Muchas gracias a Arindus y muchas gracias a Naomi porque siempre está ahí. Eh, Siempre que le pido algo nos está ayudando bien al colegio y bien también a Sartaroa, institución en la cual soy presidente ahora mismo. Entonces, pues os estoy muy agradecido. Yo, mientras van saliendo preguntas, eh, me gustaría preguntarte, Monse, bueno, yo ahora mismo vivo en la comarca de Tolosaldea. Me gustaría preguntarte si en la comarca de Tolosaldea o en Tolosa como tal hay ciudad compasiva o hay comarca de Tolosaldea. ¿Cómo está eso? Porque la verdad es que has activado en mí un gusanillo en el que me gustaría, como tú bien dices, que primero hay que preguntar y observar, porque muchas veces ya hay cosas que están hechas. Me gustaría empezar a hacer algo que ya puede estar y que a lo mejor, pues no sé, si no es ahora, igual en algún otro momento podrías decirme cómo está la situación en esta comarca, ¿no? Porque podríamos intentar poder empezar a hacer algo, ¿no? Pues mira, te cuento, en principio había un movimiento que era Biochetic, que es una persona de ahí de Tolosa, que te puedo dar el dato por privado cuando necesites, que empezó a hacer distintas cosas. De hecho, cuando estuve con vosotros ahí en Tolosa, en ese espacio donde compartimos, y hoy había compartido un tema de cuidados paliativos de la mano de Biochetic, y se hicieron un ciclo. En Guipúzcoa somos 7 las comunidades compasivas y se hizo un ciclo hace 2 años con diputación de distintas acciones. Y Tolosa estaba involucrada. Lo que no te sé decir a día de hoy es cómo está el tema. Pero sí te puedo poner en contacto con Javi, que es la persona que llevaba el tema de Biochetic, y ver si no está activo lo que se puede reactivar. Y, por ejemplo, sé que los de hospitalización a domicilio de la Asunción, que está conveniado ahora, también tenían ganas de hacer cosas. Te quiero decir que hay como mucha semilla echada. Entonces yo creo que desde vuestra entidad también podéis hacer bastantes cosas porque, bueno, el día que estuve yo ahí en Tolosa tenéis un montón de mujeres con muchas ganas de hacer muchas cosas y yo creo que se puede hacer y se debe hacer. Yo contar conmigo para ayudaros en lo que sea necesario. Pero te paso luego por WhatsApp el contacto de Javi porque sí es mejor que, bueno, hablaré con él, para pedirle permiso, que siempre lo hago, pero, Vale. pero sí, yo creo que se puede y se debe hacer. Muchas gracias, Monse. Suri. Estamos en contacto. Perdón. Bueno, no sé si eh, Javier es la persona de comunicación que siempre me ayuda en estas cosas y vigilamos el chat. No sé si tenemos alguna pregunta. Voy a entrar yo también a ver. Arracha León, de momento no, Sí, simplemente ha habido una consulta de Nuria sobre el tema de la sí, disponibilidad de los vídeos. Gracias a sí. que los ponentes de momento, hasta de los 3 seminarios que llevamos, nos han dado permiso, los vídeos se están grabando y van a estar disponibles en el canal de YouTube del colegio. Cuando toda vez los editemos, pero bueno, esperamos que antes, cuando terminen los webinars, procedemos con ellos, seguramente para primera semana de diciembre o así, estarán disponibles en el canal de YouTube, junto con otras formaciones y webinars que hemos hecho. O sea, echar un ojo al canal de YouTube, que hay muchísima material allí. También podríamos hacer una cosa, Javier, que cuando lo tengamos a punto, si me das el aviso, podemos avisar tanto a Arindus como a Sarcharoa y a través de todas las redes en las que podamos estar implicados, pues para poder divulgarlo y para que pueda llegar a la mayor gente posible, ¿vale? Entonces, cuando lo tengas listo, me avisas y, y nada, ponemos en marcha la red para que lo pueda ver más gente. Bueno, yo quería comentar Sí, que lo de la energía bonita que ha dicho Monse, que es así.
O sea, la gente empiezas a sacar este tema y se lo comentas y la primera reacción es de sorpresa. ¿De qué me está hablando esta? Pero luego cuando ya vienen, porque nosotros hacemos reuniones de co-creación en las que invitamos a la gente sobre los perfiles de lo que hemos escuchado, pues a ver qué se puede hacer. Entonces, en esas reuniones que ya somos 80 personas o así, se genera una forma de estar juntos muy distinta. O sea, estar juntos hablando de cuidados, de cómo nos vamos a organizar para que a nadie le pese y que todos podamos participar. Al final, la gente lo que expresa es que se va con ilusión. O sea, se ha generado ilusión y es una onda que encima lo bonito es que esas personas se la van transmitiendo a otras personas. Entonces, es increíble, ¿eh? A dónde se puede llegar, porque ahora mismo en Galdacao, bueno, están participando las farmacias, pero también quiere participar todo el comercio. Y luego quieren participar también los chavales de los institutos. Y bueno, a mí eso me parece un potencial tremendo. O sea, que quieran participar los chavales, porque los chavales son súper solidarios. Y aunque les tratamos muchas veces de egoístas y de apáticos e indiferentes, no es verdad. O sea, tú si a un adolescente le das la oportunidad de hacer cosas, o sea, es que puede ser tremendo. Y también puede ser una solución porque a mí me llegan adolescentes y veo que los adolescentes lo están pasando mal en nuestra sociedad. O sea, ven la tele y ven al Trump, Netanyahu, ven Gaza. O sea, estamos dejándoles un mundo ruinoso, lleno de miseria, de egoísmo. Luego, ellos también, los adolescentes que están en bachiller, es todo exigencia, todo competitividad, que parece ser que ahora si no te haces un doble grado, pues que no eres nadie. O sea, es que es todo tan tóxico que meterles en esta dinámica y dejarles ser y crecer, yo creo que va a ser maravilloso para ellos, ¿eh? Yo creo que les Sí, debemos eso. sí. Mira, hace 15 días, o sea, ayer fueron las meriendas, la vez anterior fue una reunión intergeneracional que habían pedido las personas mayores, ¿no? Entonces, estaban pues igual como 15 personas mayores del barrio y 6 jóvenes, ¿no? Y se hizo una dinámica de ponerse enfrente uno de otro, mayores con más jóvenes, y conversar entre ellos en pequeños grupitos y luego una puesta en común. Y salieron cosas tan bonitas, porque entre los jóvenes había de distintas edades, había desde el que casi tenía ya 30 hasta la que tenía 16. Y la que tenía 16, que es así, de cuerpo parece que pueda tener más, pero sigue teniendo 16, de repente le dice la persona mayor que hablaba con ella, ¿pero tú cuántos años tienes? Y dice, 16. Pero si eres más pequeña que mis nietas. Y empezaron a hablar en otra conversación diferente. Y súper bonito, súper bonito. Siempre que hacemos los encuentros intergeneracionales es muy bonito porque lo que dices tú, los jóvenes tienen unas capacidades latentes preciosas y hay que dejarles participar y que tengan derecho a equivocarse como lo hemos tenido los demás cuando nos hemos equivocado, que a veces es como, tienes que hacer así y así y así, ¿no? Y las cosas se pueden hacer de mil maneras y pueden estar bien hechas. No solo hay una forma de hacer las cosas. Entonces, tejer esa comunidad desde el amor y desde la entrega y el servicio es precioso. Mm. Mm. Sí, se conoce a mucha gente guapa, es verdad, ¿eh? Son almas bellas hay un montonazo. Entonces ves el mundo distinto, un rayito de luz. Ujú. Que al final son distintas visiones de ver la vida, ¿no? Dependiendo en qué momento de la vida estás, qué edad tienes. Hombre, yo la verdad es que Leire, cogiendo todo lo que has dicho, porque tengo la suerte yo me he dedicado a ser fisioterapeuta casi 30 años, pero por un tema de salud. Ahora me dedico a la docencia, pero estoy en la docencia en formación profesional y trabajo con adolescentes entre 16, bueno, 16, 18 y, y ya que no son igual tan adolescentes, 20 años, ¿no? Y la verdad es que nosotros además trabajamos en el ámbito sociosanitario y bueno, como Monse cuando estuvo en el ciclo de conferencias que organizábamos, que era dentro
tenemos un programa comunitario en Tolosaldea que es Demencia Visiten y además organizamos un ciclo de talleres, ¿no? Para sensibilizar a las demencias. Pero hemos trabajado el tema de las relaciones generacionales, ¿no? Y hemos hecho diferentes dinámicas con diferentes agentes de Tolosa, ¿no? Y creo que ahí tenemos pues una manera de ver la vida distinta y también tenemos una oportunidad también de escucharles, pero también bueno, de proponerles, ¿no? De que nos ayuden a los que llevamos más tiempo en todo esto, pues en ayudar y como dice Monse, en cuidar. Entonces, creo que es indispensable generando las redes de que tengamos en cuenta, pues a la juventud también, ¿no? Y a los diferentes centros, a diferentes escuelas que podamos tener. Y bueno, eh, ya se me van ocurriendo diferentes ideas, Monse. Ya iremos hablando. Ya está, Hablaremos, mi cabeza ya está ahí. Contigo también, Leire, que me gustaría que compartieras un poco la experiencia que estáis. Y bueno, Bueno, eso pues, estamos empezando, bueno, pero está pero bien. está siendo muy bonito y muy ilusionante y muy esperanzador. Hay otra forma de estar. La gente se relaciona distinto ahora. Algo en común, tenemos algo en común. Que nos Claro. Yo, une. sí, veo que estamos muy tímidas y tímidos. También ya estamos cerca de las 8 y tampoco quiero aprovecharme de vuestra generosidad. Pero bueno, estamos hablando de que es algo muy bonito y yo veo que vuestros ojos, la verdad, que brillan y escucharos como las palabras que decís, pues a mí la verdad es que me dan una paz. Pero todo esto, quiero decir que tiene un trabajo y un sacrificio por detrás, porque vosotras lo decís con una pasión y con una alegría. Y cuando comentabas, Monse, todo lo que estáis haciendo, que entiendo que sois una red de gente y que alguien puede estar ahí liderando, coordinando y también delegando, ¿no? Pero, ¿cuánto esfuerzo supone esto? Porque, bueno, vosotras trabajáis como el resto de los mortales para poder vivir y aparte, pues todas estas cosas entiendo que son, pues bueno, sin ningún tipo de ánimo de lucro por ayudar, ¿no? O sea, que dan una satisfacción terrible, pero ¿cuánto tiempo supone esto? Estar en un proyecto como estos. Eh, ¿Se pierde en algún momento la energía o tenéis la sensación de que recibís mucho más de lo que dais? Pues bueno, yo te podría decir que, ¿sabes? Pasa que también depende, como todo en esta vida, las cosas son persona dependiente muchas veces, ¿no? Entonces, yo lo que es el tema del cuidado, el tema del servicio y el tema del voluntariado va en mi ADN. Entonces, bueno, pues ¿qué me cuesta? Hay veces que sí, hay veces que estás cansada, pues si has tenido una guardia mala y al día siguiente hay actividades y no sé qué, pero te recargan la pila las personas. Es lo que decía Leire, esa onda que se va creando realmente es recarga baterías, porque aunque a veces vas a una actividad y dices, uff, que bien me hubiese quedado hoy en la cama, que ayer he tenido mala guardia, que me hubiese quedado, no sé. Llegas allí y de repente ves a José, por ejemplo, que es un hombre viudo de casi 90 años, que se está encargando de hacer el portal de Belén para ponerlo en la asociación de vecinos porque él era belenista antes en su pueblo y que te dice, jo, es que desde que me había quedado viudo no tenía casi relaciones y me habéis dado la vida. Es que ahora me sobra agenda porque es que estoy todo el día lleno de cosas. De hecho, el otro día que estaba con él, viene otra enfermera jubilada que suele estar allí también y le dice, José, el jueves nos vamos a hacer el DIT Café. Y me dice, ¿ves? Es que tengo la agenda llena, me la llenáis, me la llenáis. Es maravilloso. Entonces, eso te recarga la energía al final. O cuando ves que los jóvenes del barrio se ponen en cola para apuntarse a la lista de sacar el perrito de Paco que le han operado y que su perrito si no no saldría a la calle. Y les ves que se apuntan a ese organigrama que hemos hecho de, por favor, necesitamos que Neymar salga a la calle porque si no los sobrinos de Paco lo van a quitar de casa. Y es lo que le queda de aquel matrimonio que no pudo tener hijos y tenía a Neymar que era como su hijo. Y él se ha quedado viudo y son él y Neymar. Entonces, son esas cosas las que al final te dan esa recarga.
y claro que a veces está cansado, ¿no? Naomi ha escrito algo que creo que es muy bonito, por lo menos es muy largo y seguro que es muy bonito. Igual si te animas, Javier, Naomi es la presidenta de Arindus, que no lo sé si le apetecerá o no, pero que Naomi, si quieres pues hablar o decirnos unas palabras, estaríamos encantados, ¿eh? Te activamos el micrófono. Y si no, pues agradecidos. Lo leemos si no, lo que Sí, pueda, sí, lo vale. que diga Javier. ¿Se puede? ¿Que abre? ¿Que hable? Si ella quiere, sí. Le podemos abrir el micrófono si ella quiere. Un segundo. Naomi, Naomi. Ay, 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 ahí estamos. Ya se lo hemos Oye, activado. Sí, no, y no quería hablar. Bueno, ¿me escucháis? te he metido en Sí. te he Sí, metido en un no, marronazo, no era mi perdóname. intención. Era simplemente lo que me Sí. sentía del corazón, ¿no? Que, bueno, primero así es que ricasco, de verdad, eres un amor, de verdad. Ah. Para nosotros esto es una mega oportunidad. Pero luego lo que quería decir, tanto como Leire como Monse, me ha emocionado, ¿no? Es decir, no es algo que podamos hacer, es como dice Monse, ¿no? Es algo que debemos hacer, es nuestra responsabilidad y eso es súper importante, ¿no? De una manera u otra, de pequeño o grande, para que lo que dice Leire, ¿no? Que podemos mirarnos de otra forma y podemos vivir en comunidad desde otro lugar, ¿no? Y si construimos las comunidades y los pueblos y los barrios desde la vulnerabilidad y desde los cuidados, vamos a tener lo que dice Leire, esos lugares que merecen ser vividos, donde nosotros vamos a estar muertas, pero nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen delante, que van a vivir desde otro lugar, ¿no? Entonces, por eso me sentía como, cuando estaba escuchándoles, me emocionó desde ahí y quería, pues eso. Entonces, por favor, ciérrame el micro y dejarlos con estas dos, porque estamos súper orgullosos de estas dos que han hecho una tarde preciosa. Merci, Naomi. Gracias, Naomi. Gracias. Mm. Bueno, yo ya me he Pues quedado sin palabras. No sé si tenemos queréis un ir. deber, que tenemos un deber moral Sí, para con todos, para con los de arriba y con los de abajo. eso es. Al final es eso. Y es pasar a la acción. Si no conocéis el proyecto Nestcare, meteros, si queréis. Bueno, voy a poner aquí en el chat cómo se escribe, porque mi pronunciación, mi inglés es un poquito justo. Entonces, entrar y cuscusear porque de verdad merece la pena todo lo que se está haciendo. Y he visto que había por ahí alguna persona de Navarra y el espacio Nine es un espacio que es Navarra, Euskadi, Aquitania y Occitania. Entonces es un espacio transfronterizo en el que se está trabajando mucho el tema de los cuidados, el tema de la longevidad y se está haciendo muchos temas de innovación social. Pero sobre todo, eso es perfecto, genial, Javi. Sobre todo lo que se está haciendo es co-crear mucho, pensar mucho, pero pedir que se accione, que no se quede todo en un papel, que no se quede todo en un papel y que no se quede ese papel en un cajón. E incluso esta mañana lo que se hablaba es de por qué seguimos haciendo tantos proyectos piloto que luego no llegan a ningún sitio porque se acaba la financiación y cuando se acaba la financiación se acaba el proyecto. ¿Cómo podemos tejer esas redes de cuidado pensando y repensando la manera en la que sea sostenible en el tiempo, ¿no? ¿Cómo vemos la diferencia entre que alguien colabore, alguien coopere y además se coordine, ¿no? Que son cosas que a veces no nos paramos a pensar, pero no, es que vamos a hacer en tal barrio tal proyecto, pero tú le has preguntado a las personas de ese barrio si quieren eso, si lo necesitan, si están deseosos de participar. Por eso lo que estáis haciendo en Galdaca o lo que son esas consultas, ese ir creando ese grupo que cada vez se va haciendo más grande, pero de una forma orgánica, ¿no? Por eso El proceso crece de la vida es un ola. proceso orgánico al final. Sí, Eso es. porque tiene Eso es. vida. Claro. Entonces, tiene que ser desde ahí, tiene que ser desde la necesidad de cada una de las personas que participan en el proyecto y así es como se hace sostenible. Nosotros, por ejemplo, llevamos mucho tiempo haciendo cosas, pero todavía solo estamos en 2 barrios realmente con acción pura. ¿Pero por qué? Porque es en los barrios que se sostiene ya per se.
Y los barrios que se interesan en seguir haciendo cosas, pues iremos ampliándolo poco a poco. Pero es la única manera que se sostengan pues, las acciones. Si no, son champiñones y champiñones y champiñones y champiñones. Y tenemos una cesta llena de champiñones ya. Ya es hora de que hagamos la tortilla. Sí. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Hemos tenido la posibilidad de desarrollar un montón de pilotos, pero quizás a la hora de hacerlo no nos hemos puesto a pensar cómo íbamos a sostener eso, ¿no? Si había posibilidad de sostenerlo donde lo hemos hecho. Y mucha gente igual haciendo lo mismo o haciendo prácticamente lo mismo y muchas veces igual hasta sin compartirlo, ¿no? Y es como hacer el trabajo dos veces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso de saber qué es lo que podemos hacer, dónde podemos hacerlo y si alguien lo ha hecho antes y cómo lo podemos sostenerlo, ¿no? ¿Cómo puede eso luego ir creciendo por sí solo? Pues para que podamos ir poniendo más semillas y que en cada sitio vaya. Sí. Bueno, veo que nadie se ha animado más. Yo creo que ya son las 8 y tendréis ganas de descansar. Ha sido un verdadero placer, una gozada estar con vosotras, de verdad. Muy agradecido. Le iré muy agradecido, Monse. Lo Muy mismo. agradecido también a las personas que estáis ahí. Seguro que de aquí van a salir más cosas. Y yo sí voy a aprovechar a la comunidad de fisioterapeutas, que creo que tenemos que salir más a la acción comunitaria y aportar, no solamente desde nuestros conocimientos, sino desde nuestra experiencia también como personas que cuidamos y ayudamos a otras, pues quizás a poder tejer y participar en estas redes. O sea que os animo a todos a que empecéis a investigar si en vuestras zonas pues puede haber estas redes y si no lo hay, pues busquemos la manera de gracias a como gente de Leire y Monse, pues que nos puedan ayudar para que podamos ir haciendo pequeñas cosas también desde nuestro colectivo. O sea, desde el colegio tendremos la puerta abierta para poder hacer eso. O sea que no sé si queréis decir algo para cerrar o damos ya A mí por me ha parecido finalizar. muy interesante y he aprendido mucho también de Monse. Muchas gracias. Es que te quedas como VIH. Pues nada, muchísimas gracias. No será la última vez que nos vayamos a ver, seguro que no. Nos encontraremos más veces. Muchas gracias a todas, a todos. Nos vemos la semana que viene. No os olvidéis que es ya el último webinar de este ciclo, de momento, del año 2025. Y nos vemos la semana que viene. Que tengáis muy buena semana. Agur. Lo mismo. Adiós. Agur. Adiós.